van a volar. Espero que no. Espero que no, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a avanzar, chicos, el día de hoy? Buenos días con todos. Buenos días, Dayana. Buenos días con todos. Recuerden que la semana anterior avanzamos la parte de oración coordinada, ¿verdad? Revisamos todo lo que tenía que ver con coordinada yuxtapuesta, coordinada conjuntiva, y lo que vamos a avanzar el día de hoy es la segunda clase que tiene que ver con la oración compuesta pero subordinada. Y de las tres subordinadas que tenemos, sustantiva, adjetiva y adverbial, la sustantiva es una de las más complejas, porque adjetiva y adverbio se reconocen rápido, pero subordinada sustantiva es una de las más complejitas, pero es la más recurrente en el examen de admisión. ¿Ya? Pero yo voy a tratar de llevar el tema despacito, ¿ya? Con bastantes ejemplos, de la mejor manera, para que no le tengas miedo al tema, porque es complejo, pero si lo llevamos despacio, no va a haber mayor problema, no se van a perder, no se preocupen, voy a ir despacito, poquito a poquito, y hay ejemplos a montón para poder practicar el día de hoy, ¿ok? Entonces no se preocupen, ya estamos en buenas manos, no van a morir. Entonces empezamos, chicos. Primero, cuando hablamos de subordinadas sustantivas, tienes que recordar una cosa. Tengo mucha fe en ustedes, chicos, mucha fe. Por ejemplo, recuerden que una oración compuesta, subordinada, se diferenciaba de una coordinada por la jerarquía de la dependencia entre sus preposiciones. Eso quiere decir que si una oración era coordinada, yo unía dos preposiciones donde cada una de ellas era independiente y tenía sentido completo, que ninguna requería de otra para completar el sentido. Pero cuando había oración subordinada, una oración era la principal y otra era la secundaria. Y esa oración que era principal no se podía entender por completo si no le completábamos el sentido que en esa oración secundaria. De ahí el nombre de oración subordinada o secundaria. Hay una relación de dependencia entre sus oraciones. En la coordinada hay relación de independencia. Por ejemplo, si yo tengo una oración que dice, ¿sabías que los huevos de las arañas eclosionan todos a la misma vez? Esta es mi oración. Donde dice, ¿sabías que los huevos de las señoras eclosionan todos a la misma vez? Primero, ¿es una oración compuesta? Sí, porque tenemos dos verbos. El verbo sabías y el verbo eclosionar. Entonces, si hay dos verbos, es oración compuesta. La pregunta ¿es coordinada o es subordinada? Mi primera oración sería, ¿sabías? Y la segunda oración sería que los huevos de araña eclosionan todos a la misma vez. Lo que está en azul es una preposición y lo que está en morado sería la segunda preposición. La pregunta es, si yo leo la primera preposición solita, joven, ¿sabías? Y ahí acaba la oración. ¿Tiene sentido completo? Si yo digo, ¿tú sabías? ¿Esa oración tiene sentido completo? No, ¿verdad? Hace falta completar su sentido. Entonces, si yo digo, ¿sabías que los huevos de las arañas, bla, bla, bla? Si yo completo la oración, ahí recién cobra un sentido completo. Entonces, esta oración es una oración subordinada, porque si yo tomo una preposición por sí sola, carece de sentido completo y requiere de otra que le complete el sentido. Una oración depende su sentido de la otra. Cuando hay relación de dependencia, hay oración subordinada. Así pueden existir distintos tipos de subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial. Pero como somos un ciclo anual, por suerte, si esto fuera un ciclo repaso, yo avanzaría coordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial en una sola semana. Pero como tenemos tiempito y somos un anual, vamos a revisar semana por semana. Entonces, hoy solo vamos a ver subordinada sustantiva, nada más. Entonces, tenemos tiempo para poder desarrollar todo lo que es subordinada sustantiva. Primero, vamos a ver lo siguiente. Quiero que veas esta diapositiva de aquí. Profe, ¿cómo voy a reconocer a una oración subordinada? ¿Cómo la reconozco? Entonces, hay que seguir estos 4 pasos. Si usted sigue estos 4 pasos de oro, se va a reconocer a una oración subordinada. Primer paso, cuando te piden reconocer una oración subordinada, toda subordinada es oración compuesta. Desde ahí debo partir de lo genérico. Profe, toda subordinada es oración compuesta. Entonces, paso número 1, voy a comprobar que tenga 2 verbos o que tenga más de 2.
Si es una oración con un verbo, es oración simple. Y una oración simple nunca será subordinada porque la subordinada es una clase de compuesta. Entonces, por ahí vamos a partir. ¿Dónde hay oración subordinada? Marque la clave. Paso 1. Tengo que verificar que mi oración tenga 2 verbos o más. Paso número 2. Hay que buscar el nexo subordinante, porque toda oración subordinada tiene un nexo subordinante como enlace. Y para unir una preposición con otra, uso nexos subordinantes. Profe, ¿y qué nexos subordinantes puedo usar? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuyo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles? Todas estas partículas, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuyo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas estas partículas pueden ser nexos subordinantes. Entonces, ya encontré mi oración compuesta, encontré que tiene 2 verbos, bien, pero para saber si es subordinada, debo buscar el nexo subordinante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no puede haber nexos coordinantes. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los nexos coordinantes? Y les expliqué una memotecnia del disco dis-adex. ¿Recuerda eso? Disyuntivos, copulativos, distributivos, adversativos, explicativos. Ya, ninguno de esos nexos debe estar aquí, porque ellos son nexos para formar coordinada. Debo buscar nexo subordinante. Una vez que encuentro el nexo, qué, quién, cuyo, dónde, cómo, cuándo, yo lo encierro en un círculo el nexo para reconocer su nexo subordinante. Profe, ¿y qué pasaría si yo me mato buscando el nexo subordinante y no aparece? Porque podría pasar eso. Si no aparece, entonces, opción número 2. Inmediatamente comienzas a buscar un infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Aquellas partículas que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, amar, beber, reír. Y si no hay nexo subordinante, quién, cómo, dónde, ya se mató buscando y no hay nexo subordinante, paso número 2, buscas el infinitivo. Una partícula que termine en ar, er, ir. Ese infinitivo tendrá el mismo valor que un nexo subordinante. Cuando no hay nexo subordinante, quien lo reemplaza es el infinitivo terminado en ar, er, ir. Ese infinitivo sería más o menos como tu nexo subordinante, tiene el mismo valor. Entonces tienes 2 opciones, o buscar nexo subordinante, y si no lo hubiera, en su lugar buscar el infinitivo. Una vez que encuentras el nexo subordinante, tienes que delimitar entre corchetes desde el nexo hasta donde acaba la oración dependiente. Delimitas la oración subordinada. ¿Para qué? Para luego establecer qué clase es, si es sustantiva, si es adjetiva, si es adverbial y qué función cumple esa oración. Profe, un ejemplo para poder practicar. Vamos a ver. Por ejemplo, yo digo esto. Es importante, y colocamos lo siguiente, el cuidado de la piel. Es importante el cuidado de la piel. Y te preguntan, ¿es una oración compuesta? Tu respuesta es no, porque para que sea compuesta tiene que aparecer más de un verbo. ¿Quién es el único verbo que aparece en este enunciado? El verbo es. Profe, ¿y cuidado no sería un verbo? No, porque dice el cuidado. Y el artículo siempre presenta al sustantivo. Ojo que esa terminación de ado, ido son participios, son verboides, formas no personales, no conjugadas, no son verbos. Tienes que buscar que el núcleo sea un verbo conjugado. El único verbo aquí es el verbo es. Entonces, es importante el cuidado de la piel. Yo le pregunto al verbo, ¿qué es importante? Y yo le pregunto al verbo, ¿qué? Para averiguar el sujeto. Y le pregunto al verbo, ¿qué es importante? La respuesta sería el cuidado de la piel. Entonces, el cuidado de la piel lo puedo reemplazar por eso. ¿Qué es importante? Es importante eso. Entonces, el cuidado de la piel sería mi sujeto. Y esta oración solo sería una oración simple que presenta un solo verbo y que la forma el cuidado de la piel solo sería su sujeto. Pero con un verbo no puedo formar oración compuesta. 1. No había más de un verbo. Y como no había más de un verbo, no puede ser compuesta. 2. No tenía un nexo subordinante que, quién, cómo, dónde. Entonces no puede ser subordinada. 3. Tampoco aparecía el infinitivo en su lugar. Por eso que no puede ser subordinada. Y como tengo un solo verbo, una sola oración, solo era oración simple.
No encontramos oración compuesta. Pero, por ejemplo, miren la diferencia. Ahora no voy a decir es importante el cuidado de la piel, sino miren lo que voy a colocar. Voy a colocar es importante que cuides tu piel. ¿Cambia o no cambia la cosa? Ya no dice el cuidado de la piel. Dice, es importante que cuides tu piel. La pregunta es, ¿cuántos verbos aparecieron ahora? 2. ¿Quiénes serían esos verbos? Es y cuides. Entonces, como hay 2 verbos, puedo formar oración compuesta. Ya cumpliste tu paso número 1, encontraste 2 verbos. Ahora, vamos a ver si es subordinada. Para saber si es subordinada, hay que encontrar el nexo subordinante. ¿Quién sería el nexo subordinante? A ver, los leo por el chat. El que. Muy bien, Carlitos, muy bien, Marjorie, muy bien, Pablito. El que. Si tiene nexo subordinante, puede ser una subordinada. Es importante. Luego pregunto, ¿qué es importante? Que cuides tu piel. Es importante eso. Esta oración que está aquí sería una subordinada sustantiva. Se le llama subordinada sustantiva a toda subordinada que cumple la función de un sustantivo. Y el sustantivo puede funcionar como sujeto, sí o no. Entonces, esta sería una subordinada con la función de sujeto, porque cumple la misma función que un sustantivo. Entonces, es subordinada porque tiene 2 verbos y porque tiene el nexo subordinante. Pero, ¿qué pasaría, jóvenes, si de repente yo no digo es importante que cuides tu piel? Ya no hay nexo subordinante que, sino que voy a colocar esta oración, mira. Es importante cuidar tu piel. La pregunta es, ¿hay 2 verbos? No, no hay 2 verbos, solo hay uno, es. Pero aparece una partícula que me interesa mucho. Tal vez no haya nexo subordinante qué, quién, cómo, dónde, pero está el, muy bien, Jade, el infinitivo, cuidar, ar. Y cuando hay infinitivo, ese infinitivo reemplaza, 1, la ausencia del verbo con la ausencia del nexo subordinante. Y si no hay nexo subordinante, ese cuidar vale como un nexo subordinante. Entonces, ese cuidar tu piel sí es una subordinada, porque puede aparecer con nexo, qué, quién, cómo, y si no hay nexo, aparece el infinitivo. Pero cuando aparezca el infinitivo, ya no van a aparecer 2 verbos, sino que solo aparece el infinitivo. Pero sí formará una oración subordinada. Y le pregunto al verbo, ¿qué es importante? Y la respuesta es cuidar tu piel. Es importante eso. Entonces, cuidar tu piel cumpliría pues la función de sujeto, si es subordinada sustantiva porque tiene forma de infinitivo y tal vez no haya nexo subordinante, pero sí está el infinitivo que funciona como un nexo subordinante. No, cuidar no es un verbo palito porque es verboide. Para que sea verbo tiene que estar conjugado. Entonces, clave, cuando te piden buscar subordinada sustantiva, tendrás 2 formas. 1, una oración compuesta con 2 verbos donde hay nexo subordinante. O 2, una oración compuesta que tenga un solo verbo conjugado y que el segundo tenga forma de infinitivo, que esté reemplazando al conector, al nexo subordinante. Porque como no coloqué qué, quién, cómo, dónde, en su lugar entra a reemplazar el término cuidar. Entonces, 2 formas de marcar la subordinada sustantiva, con nexo subordinante y si no lo hubiera, con un infinitivo, porque él también podría formar la subordinada sustantiva. Así es, siempre que reemplaza el nexo subordinante, Carlitos, siempre ese infinitivo formará la subordinada con la oración secundaria. Para entendernos mejor, vamos a ver lo siguiente. Mira esta oración. Yo no sé cuándo regresaré a mi pueblo. La primera oración sería yo no sé. La segunda oración sería ¿cuándo regresaré a mi pueblo? La pregunta es, ¿hay 2 verbos? Sí, saber y regresar. Es oración compuesta. Pregunta, paso 2, ¿hay nexo subordinante? Sí. ¿Quién sería el nexo subordinante? El cuándo. Muy bien, Anita. Muy bien, Carlos. El cuándo. Entonces, como hay nexo subordinante, sí hay oración subordinada sustantiva. ¿Quién sería subordinada? Vamos a delimitarla entre corchetes. Desde el nexo subordinante, aquí empieza, y acaba hasta el final, ¿no? Todo esto que está entre corchetes
sería mi subordinada sustantiva. Entonces yo le voy a preguntar al verbo, que es un verbo transitivo, que requiere de objeto directo, y le pregunto, ¿qué es lo que no sé? Yo no sé eso. Yo no lo sé. Yo quiero que tomes toda esta subordinada y lo cambies por el pronombre lo, porque las subordinadas cumplen funciones de sujeto, de o, de oí. Yo voy a tomar toda la subordinada y lo voy a cambiar por el pronombre lo, para ver si tiene función de o de. Profe, ¿y por qué lo cambia por lo? Porque está el verbo transitivo. Si hubiera aparecido un verbo copulativo de estado, lo hubiera cambiado por un atributo. Pero como este es un verbo transitivo, ¿no? Yo no sé algo, yo no lo sé. La pregunta es, ¿toda esta subordinada se puede cambiar o no por el pronombre lo? Sí, ¿cómo quedaría? Yo no lo sé. Entonces, esta sería una subordinada con función de objeto directo, porque las subordinadas sustantivas cumplen funciones. ¿Qué funciones? Funciones del sustantivo, sujeto, o de, oí, atributo, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a reconocerla por el nexo subordinante. Profe, ¿y qué hubiera pasado si no tenía nexo? Tenías que buscar su infinitivo para poder formar la subordinada. Entonces, recuerda tus pasos. Primero, toma en cuenta los verbos. Tiene que haber más de uno. Paso 2, busca su nexo subordinante para ver si es subordinada sustantiva. Paso 3, encierra entre corchetes tu subordinada desde el nexo hasta el final de la oración subordinada. Y luego clasifica para ver qué función cumple. Si fuera sujeto, lo reemplazo por eso. Si fuera o de, lo reemplazo por lo. Entonces, hasta ahí ya sabemos cómo reconocer a una subordinada y los pasos que tengo que seguir. Dos verbos, nexo subordinante, si no lo hubiera, infinitivo, y luego clasifico para ver qué función cumple ese sustantivo. Si cumple función de o de, sustantivo, etc. Lo vas a intentar tú. Ahora ya no te ayudo. Por ejemplo, vas a identificar si la oración es simple o si es compuesta. Y si es compuesta, si es subordinada o no. Por ejemplo, la primera dice, es necesario el cariño. ¿Es oración compuesta subordinada? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Solitos ahora. ¿Es necesario el cariño? No, muy bien. ¿Por qué, chicos? Cuando yo pregunto, ¿qué es necesario? El cariño. ¿Es necesario eso? El cariño sería mi sujeto. Pero la pregunta es, ¿cuántos verbos aparecieron ahí? Uno. Y como tiene un solo verbo, no puede ser ni subordinada porque ni siquiera es compuesta. Solo es una oración simple. Ahora continúa con la siguiente oración. Es necesario que te den cariño. Ya no digo el cariño, que te den cariño. ¿Es o no es una oración compuesta? Compuesta sí. ¿Quiénes serían sus dos verbos? Es y dar, ¿no? La pregunta es, ¿tiene nexo subordinante para que forme subordinada sustantiva? Sí, muy bien, Jade, dice. ¿Quién sería ese nexo? Muy bien, el nexo que. Es necesario que te den cariño. Preguntamos, ¿qué es necesario? Es necesario eso, ¿no? Cumple la función del sujeto. Entonces, sí es una oración de tipo subordinada sustantiva, donde su nexo subordinante era la forma que. Ahora, mira la siguiente oración. Es necesario, ya no digo que te den, digo, es necesario dar mucho cariño. ¿Puede ser una subordinada sustantiva, sí o no? Es necesario dar mucho cariño. Ar, ir. ¿Qué cosa es ese dar? Es un infinitivo. ¿Y qué te dije? Para reconocer una subordinada, tiene que tener su nexo subordinante como cabeza. Pero si no hay nexo subordinante, ¿quién lo reemplaza? El infinitivo. Muy bien, Luz. Y como hay infinitivo, entonces este dar mucho cariño sí puede ser una subordinada sustantiva. ¿Qué es necesario? Dar mucho cariño. Es necesario eso y cumple la función del sujeto, ¿no? Así es, tendría función de sujeto, ¿no? Cumple la función de sujeto, pero no es un sujeto simple, es un sujeto con forma de subordinada, porque tiene forma de infinitivo. Si yo hubiera colocado, es necesario el cariño es un sujeto simple,
Pero si yo digo dar mucho cariño y el sujeto tiene forma de infinitivo, entonces ya tiene forma de subordinada, con nexo subordinante o con forma de infinitivo, ¿ok? Entonces ahí sí podría formar, no hay nexo subordinante, pero hay infinitivo que lo está reemplazando. Entonces ahora lo que voy a revisar, como usted ya se entrenó, ya sabe diferenciar una simple de una compuesta, y ya sabe para que sea subordinada hay que buscar el nexo subordinante o el infinitivo, entonces vamos a indicar qué funciones puede cumplir una subordinada sustantiva, porque esas funciones son las que preguntan en el examen de admisión. Por ejemplo, sí, Smith, un infinitivo puede encabezar una oración subordinada. Cuando no hay nexo subordinante, el infinitivo encabeza esa subordinada sustantiva. Entonces, vamos a revisar ahora sí las funciones. Comenzamos con la primera, que es la función de sujeto. Primero, hay que tomar en cuenta si el sujeto es humano o si el sujeto es no humano. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si yo digo, el que no llora, no mama. Esta oración es compuesta porque tiene dos verbos, llorar y mamar. Entonces, si hay dos verbos, es una oración compuesta. Esta sería mi oración principal, no mama. La clasifico como oración principal porque no tiene nexo subordinante. ¿Quién sería la oración subordinada? La que tiene nexo subordinante. Esta de aquí, el nexo que. Una vez que identifico quién es la subordinada de la principal, la encierro entre corchetes para poder indicar su función. Y le voy a preguntar al verbo principal, que es el verbo mamar, le pregunto quién. Y le pregunto quién al verbo porque el sujeto es humano. Si el sujeto fuera una cosa, un hecho, no voy a preguntar quién, sino que le pregunto qué al verbo. Y si yo le pregunto al verbo principal, ¿quién no mama? Usted responde, el que no llora. Ya, el que no llora sería mi subordinada sustantiva, porque tiene su nexo subordinante. Entonces, yo lo puedo reemplazar por un pronombre de persona. Y en vez de decir el que no llora, reemplaza por un pronombre, él. Si reemplazo por el pronombre él, ¿cómo quedaría la oración? Él no mama. Pregunta, ¿quién no mama? Él, el sujeto de la oración. Entonces, si esa subordinada se puede reemplazar por un pronombre que funciona como sujeto, esta subordinada cumple una función. Y su función es la función de sujeto, porque se reemplazó por el pronombre él. Como nos damos cuenta, aquí el nexo subordinante no apareció solito, no aparece que, sino aparece el que, puede ser la que, va acompañado de un artículo, eso es válido, podría tomar esa función. Pero miren lo que pasa cuando yo tengo un sujeto que no es humano, es una cosa, es un hecho. Por ejemplo, cuando digo, es urgente que consigas una novia. ¿Es oración compuesta? Sí, es y consigas, dos verbos, es compuesta. La pregunta, ¿hay subordinada? Sí. ¿Quién sería el nexo subordinante? ¿Qué? Una vez que encuentras tu nexo subordinante, ¿qué? Encierra entre corchetes, desde el nexo hasta donde acaba esa subordinada. Que consigas una novia sería mi subordinada sustantiva. Y ahora le voy a preguntar al verbo. No le voy a preguntar quién es urgente, porque conseguir una novia no es un sujeto humano. Conseguir la novia es un hecho, es un acto. Entonces no puedo preguntarle al verbo quién, le voy a preguntar qué, porque ahora el sujeto es no humano, es un hecho. Y le pregunto al verbo principal, el que no tiene nexo, le pregunto al verbo principal, ¿qué es urgente? Y la respuesta es que consigas una novia. Cuando tu sujeto sea no humano, no reemplaces por el pronombre él, ella, no, reemplaza por el pronombre eso, porque como es un hecho, es un acto, reemplaza por el pronombre eso. Y mira cómo quedaría la oración. ¿Qué es urgente? Es urgente eso. Entonces, que consigas una novia sería el sujeto de la oración, porque se reemplazó por el término eso. Ya solo que el conseguir una novia como es un hecho, es un sujeto no humano. Y es un sujeto que tiene forma de subordinada, porque tiene el nexo subordinante. Otra cosita, si yo veo, por ejemplo, amar
es doloroso. Yo tengo un verbo que es el verbo es y estoy buscando mi subordinada. Usted se mata buscando el nexo subordinante y no hay nexo subordinante, pero en su lugar apareció algo que lo va a reemplazar. ¿Ya se dio cuenta qué cosa es? A ver, a ver, Pablito. El infinitivo, muy bien, Juan, Jennifer, bien. Entonces, ¿buscas el nexo subordinante? No hay. Ya, pero quien lo reemplaza es el infinitivo, el término amar. Entonces, yo le pregunto al verbo principal. No le voy a preguntar quién, porque amar es un hecho, no es una persona. Pregunto qué al verbo. Y le pregunto al verbo, ¿qué es doloroso? Amar. Amar sería mi subordinada sustantiva. Si cumple función de sujeto, reemplacemos por eso. ¿Cómo quedaría la oración? Eso es doloroso. Entonces, sí, amar era un sujeto con forma de subordinada sustantiva, porque se reemplazó ese sujeto por el término eso. Y los pronombres, ¿no? Él, ella o eso, cumplen función de sujeto, ¿no? Ya sea un sujeto humano o un sujeto no humano. En el primer caso había nexo subordinante y en este caso había infinitivo para encontrar la función de sujeto. La otra función, jóvenes, es la función de objeto directo. Claro, Pablito, amar sería el sujeto de la oración, solo que es un sujeto con forma de subordinada. No se cuenta como verbo. ¿Por qué, Pablo? Porque el verbo tiene que estar conjugado. Amo, amé, amaré, con sus tiempos, presente, pasado, futuro. Un verbo siempre está conjugado por regla general. Y si yo digo amar, no está conjugado. Yo no puedo decir yo amar, tú amar, él amar, ¿no? Es un verboide, mas no es un verbo. Los verbos se conjugan, los verboides no. En ese caso, el término amar sería un sujeto, pero que tiene forma de subordinada sustantiva porque tiene forma de infinitivo. La segunda función sería la función de objeto directo. La función de objeto directo, ojo, solo aparecerá con un tipo de verbo, que es el verbo de tipo transitivo. Y todo verbo transitivo exige la presencia de un objeto directo. Pero eso ustedes lo saben por el tema de verbo que ya lo hemos practicado, también el tema de predicado, hemos visto OD transitivos. Entonces, cuando te piden, ¿dónde hay subordinada con función de OD? Para que mi subordinada pueda cumplir función de OD, es obligatorio que mi verbo sea transitivo y que sea un verbo de acción. No pueden aparecer verbos copulativos ser, estar, no, tiene que haber un verbo de acción transitivo que exija la presencia de un OD. Y usted ya sabe que el pronombre de OD, ¿quién es? El pronombre lo o la. Así es, el pronombre lo o la. Entonces yo voy a tomar a este verbo que dice, él me confesó que era homosexual. Él me confesó. ¿Es compuesta? Sí, hay dos verbos, confesar y era. ¿Es subordinada? Sí, tiene nexo subordinante. ¿Quién sería el nexo subordinante? El qué. Entonces, yo delimito mi subordinada desde el nexo subordinante hasta donde acaba la subordinada. Este que era homosexual sería para mí mi subordinada sustantiva. Voy a ver si tiene función de o de. Le voy a preguntar al verbo, ¿qué me confesó? Y la respuesta es, él me confesó algo, que es el objeto directo, y lo reemplazo por lo. Él me lo confesó. Toda esa subordinada se puede reemplazar por el pronombre lo del o de, ¿sí o no? Él me confesó algo, él me lo confesó. A profecía equivale a un pronombre lo. Entonces, como equivale al pronombre lo, ese que era homosexual es una subordinada sustantiva con la función del objeto directo porque se puede reemplazar por el pronombre lo, ¿no? Claro, ese algo sería el objeto directo. ¿Qué me confesó? Me confesó algo. Me lo confesó, ¿no? Pero mira, profe, ¿y por qué no puede ser sujeto esto? Porque el sujeto ya existe. Profe, ¿dónde si no lo veo? No lo ves, pero se sobreentiende. Está tácito. Porque ¿quién confiesa? Profe, él me confiesa. El sujeto no está escrito, pero se sobreentiende que está aquí. Yo no me puedo confundir en el examen y hacer esto, por ejemplo. Él me confesó eso. Ah, la profe me dijo que cuando reemplaza por eso, eso es el sujeto, ¿no? Él me confesó eso.
Ya, pero esto no puede ser sujeto porque el sujeto ya existe aquí, ¿no? Él me confesó, él realiza la acción de confesar. El sujeto tácito ya existe. No puedes tener sujeto aquí y aquí subordinada con función de sujeto. No, el sujeto aparece una sola vez. Entonces sería él realiza la acción de confesarme algo, me lo confiesa. Ahí hay función de objeto directo. Ahora quedaría así, ¿no? Me lo confesó. La función de objeto directo, chicos, por ejemplo, en esta oración yo digo, me dijo que no me quería. ¿Es oración compuesta? Sí, tiene dos verbos, decir y querer. Profe, ¿hay subordinada? Sí, nexo subordinante. Desde el nexo hasta donde acaba, delimitas la subordinada. Ahora voy a ver si es función de o de. El sujeto me dijo, pregunto, ¿qué me dijo? Porque él me dijo algo. Él me lo dijo. Pregunta, ¿esta subordinada se pudo cambiar por el pronombre lo? ¿Sí o no? Me lo dijo. Sí, y como equivale a un pronombre lo, entonces es una subordinada con la función del objeto directo. Ahora te toca a ti, que no te ayudo. Me preguntó si me dolía. ¿Es oración compuesta? Sí. ¿Quiénes serían sus dos verbos? Preguntar y doler. Profe, voy a buscar mi subordinada. ¿Dónde está el nexo, hijo? El nexo subordinante. Claro, Pablo, puedes colocar, me dijo algo, y ese algo también sería el lo de. Coloca algo o colócalo, cualquiera de las dos. El sí, muy bien, Anita, muy bien, Jade. El sí sería su nexo subordinante condicional, ¿no? Me preguntó si me dolía, ¿no? Sí, su nexo subordinante. Todo esto subrayado sería tu subordinada. Pregunte al verbo. ¿Qué me preguntó? Me preguntó algo. Me lo preguntó. ¿Hay función de o de? Sí, también. Siguiente. No sé qué me depara el destino. Oración compuesta, sí, dos verbos. Sé, del verbo saber, y deparar. ¿Hay nexo subordinante? Sí. ¿Quién sería el nexo subordinante? El que, muy bien, desde el nexo hasta el final, esa sería mi subordinada sustantiva. Pregúntale al verbo. ¿Qué no sé? Yo no sé algo. Yo no lo sé. Ah, si hay función de objeto directo. Continúa a ver. No entiendo por qué no se fija en mí. Oración compuesta, sí. Entender y fijar, dos verbos. ¿Dónde está el nexo subordinante? Porque, muy bien, Juancito, muy bien, Ana, muy bien, Génesis, el porque. Entonces, desde el nexo hasta el final, todo eso sería mi subordinado. Voy a ver si tiene función de o de. No entiendo. ¿Qué no entiendo? No entiendo algo, no lo entiendo. Ah, profe, sí tenía función de o de, se reemplaza por lo. Continúe, por favor. No supero que me haya frienzonado, ¿ah? Que te haya colocado en la frienzón. No supero eso. La pregunta es, ¿hay dos verbos, sí o no? Sí. ¿Quiénes serían sus verbos? Superar, ¿no? Y haber, el verbo haya. Hay dos verbos. ¿Hay nexo subordinante? Sí. ¿Quién sería el nexo? El nexo que. Entonces, a partir del nexo hasta el final, subraya tu subordinada. Vamos a ver si tiene función de o de. ¿Qué no supero? No supero algo, no lo supero. Ah, profe, también tenía función de o de. Una más. No es necesario que te vayas. No es necesario que te vayas. La pregunta es, ¿este que te vayas es o no es subordinada sustantiva con función de o de? Compuesta es, mira, dos verbos, es y vayas del verbo is, dos verbos. Tiene nexo subordinante. Entonces, este que te vayas es mi subordinada. Sí es subordinada, pero la pregunta es, ¿tiene función de o de? Profe, lo reemplazo por lo, profe, no, es necesario, no lo es necesario, reemplazo por lo. O algo, profe, no es necesario algo, ¿no? No es necesario algo, también lo puedo reemplazar, profe. Claro, pero ahí no va a haber o de. ¿Quién es ese joven habilidoso, con una vista de lince, que me dice por qué no puedo reemplazar por lo o por algo? Muy bien, Jade, porque el verbo es copulativo. Dice no es. Y con los verbos ser, estar, con los verbos de estado, no aparecen odes. Solo aparecen con verbos transitivos de acción, como verbos, por ejemplo, decir, preguntar, saber, entender, superar. Verbos de acción.
Pero si hay un verbo, es ser, estar, aquí por más que reemplaces por algo, porque, profe, podría ser, tiene sentido, profe. No es necesario algo, profe, tiene sentido, claro, pero no cumple la condición de ser o de, porque el o de solo aparece con verbos transitivos de acción. O sea que no solo basta con reemplazar por algo, sino que además tienes que verificar que siempre tu verbo sea de acción y transitivo. Si, además que reemplaces por algo y tenga sentido, eso no cuenta si su verbo es un verbo copulativo de estado, sino que tiene que cumplir esa regla del verbo. Así es, Pablito, aunque tenga sentido, tiene que cumplir sí o sí la regla que sea un verbo de acción, un verbo transitivo. Jade, ¿qué sería, profe? ¿Sujeto? Sí. Cuando le pregunto al verbo, ¿qué no es necesario? No es necesario eso. Como el que te vayas no es una persona, sino un hecho, reemplazo por eso. No es necesario eso. Y solo habría función de sujeto, pero no hay función de o de. Sí, ese es el verbo, Pablito. Es un verbo. Es el verbo copulativo, pero es un verbo de estado, no es un verbo de acción. Y para responder a tu pregunta, Jade, sí, estaba la función de sujeto. Entonces, cuidado. Cuando te pidan subordinada sustantiva con la función del o de, no solo basta reemplazar la subordinada por algo o lo. Siempre fíjese que el verbo sea de acción y sea transitivo. Requisito primordial. Profe, ¿qué otra función existe? Por ejemplo, también tenemos la función del OI, pero ustedes saben reconocer el OI. ¿Quién es el OI? Quien se beneficia recibiendo a lo de. Por ejemplo, cuando digo, mi padre regaló un libro a mi hermano. Mi padre regaló algo. ¿Qué algo? Un libro, el OD. Lo regaló. Y ese libro, ¿quién lo recibe? Mi hermano, el OI. Así es, Carlitos. El OI es quien se aprovecha, ¿no? Quien perjudica o se beneficia con la acción recibiendo al OD. Pero ojo, ese OI, esa función de OI que te están pidiendo, no puede ser un OI simple. No puede ser, por ejemplo, a mi hermano, a mi madre, a mi tutora. No, no puede ser un OI simple. Tiene que ser un OI con forma de subordinada, o que tenga su nexo subordinante o que tenga el infinitivo. Por ejemplo, cuando digo, dio todo su amor a quien no lo merecía. Él dio algo. ¿Qué dio? Todo su amor, que es el objeto directo. Él lo dio. Y ese amor, ¿a quién se lo va a dar para que se beneficie? Se lo va a dar a quien no lo merecía. La pregunta es, ¿esta oración que está entre corchetes puede ser subordinada? Sí. ¿Quién sería su nexo subordinante ahí? Su nexo subordinante, ¿quién sería, chicos? ¿A quién? Muy bien. Ese quién sería su nexo subordinante. Y si hay nexo subordinante, puedes formar subordinada. ¿Qué función cumple esta subordinada? Cumple la función del OI. Y siempre que hay OI, tú reemplazas por dos pronombres, o le o les. Así es, Jade. Si yo reemplazo por el pronombre le, ¿cómo quedaría la oración? Le dio todo su amor. Y como se reemplaza por le, cumple la función del OI, pero con forma siempre de subordinada. Si yo hubiera colocado, le dio todo su amor a ella, ¿cree usted que a ella sería una subordinada con función de OI? A ella, pero ¿dónde está su nexo subordinante? ¿Dónde está en todo caso su infinitivo? No hay ninguno de los dos, solo es un OI simple. Cuando hay preguntas del examen sobre esto y te dicen, marca la alternativa donde hay subordinada sustantiva con función de OI, en la clave colocan cosas como estas, a quien no lo merecía. Pero en las claves falsas, en los distractores, colocan OI, 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 pero OIs simples para que te confundas. Entonces, tener cuidado con eso. A ver, Pablo, en ese caso, para identificar el sujeto sería ¿quién dio todo su amor? Así es. ¿Quién da el amor? Él. Él realiza la acción de dar el amor y se lo entrega a alguien. Así es, Pablo, para verificar el sujeto, tú preguntas ¿quién realizó la acción? Él, solo que el sujeto está tácito. A ver, Luis, ¿es necesario que siempre cuando lleve el OI tenga también OD? No necesariamente, pero cuando hay subordinadas,
siempre se da ese caso que colocan el OD y el OI para que lo puedas reconocer a quién va dirigido esa acción. Por lo general siempre lo colocan en examen para poder diferenciar, pero no es obligatorio que aparezca OD cuando hay OI. No es una obligación, pero se prefiere para poder identificarlos mejor. Quedaría así, ¿no? Le dio todo su amor. Otra de las funciones sería la función de atributo. Cuando te digan, ¿dónde hay una subordinada con función de atributo? Primero, regla de oro. Para la función de atributo tiene que aparecer un único verbo, que es el verbo de tipo copulativo, el verbo de estado. Ser, estar, parecer. Cuando me piden función de atributo, yo no puedo colocar verbos de acción, decir, manifestar, no. Verbos de estado, copulativo, ser, estar, nada más. ¿Ya? Otra cosa, cuando te piden subordinada, verifica que tenga dos verbos. Por ejemplo, si yo digo, mi preocupación es que me olvides. ¿Quiénes serían los dos verbos? Es y olvides. Sí es compuesta. La pregunta es, ¿hay subordinada? Sí. ¿Quién sería el nexo subordinante ahí? Sería el nexo que. Entonces, a partir del nexo hasta el final, delimito mi subordinada. Y ahora me percato si esa subordinada puede cumplir la función de atributo. Pero para que cumpla la función de atributo, tiene que ocupar una posición privilegiada. ¿Y cuál es esa posición? Al costadito del verbo copulativo. Porque siempre después del verbo copulativo, ¿qué colocamos? Atributo. Y siempre en esa posición, después del verbo copulativo. Siempre en esa posición. Entonces, una vez que yo encuentro mi verbo copulativo, le pregunto a mi verbo copulativo, mi preocupación es que me olvides. Y le pregunto al verbo, ¿qué es mi preocupación? Y el atributo lo vas a reemplazar por eso. ¿Qué es mi preocupación? Mi preocupación es eso. Y si se puede reemplazar por eso, ese que me olvides es la función de atributo, porque se reemplazó por eso y va después del verbo copulativo solo en esa posición. Profe, pero ahí me voy a confundir la función de atributo con la función de sujeto, porque el atributo se reemplaza por eso, pero el sujeto, profe, también se reemplaza por eso. Profe, ahí me voy a confundir en el examen. Para eso tenemos un pequeño truco. Mira lo que vas a hacer. Cuando es atributo, tú vas a colocar el término eso. Sí, siempre el atributo, Pablito, va después del verbo copulativo y solo en esa posición. Solo en esa posición. Entonces vas a hacer lo siguiente. Aplicarás el siguiente truco. Yo digo, mi preocupación es eso. Luego tomo mi atributo, que está aquí, que me olvides, ese eso, y lo voy a pasar hacia adelante. ¿Ya? Lo voy a colocar aquí, eso. Y yo te voy a pedir que leas en las dos direcciones. En la primera dirección, cuando yo digo, mi preocupación es eso, la oración tiene sentido. Pero si yo altero el orden y coloco el atributo primero, mira cómo suena la oración. Eso, mi preocupación es. ¿Tiene sentido decir eso, mi preocupación es? ¿Suena bonito? No, ¿verdad? Suena bien decir, mi preocupación es eso. Pero cuando yo cambio el orden del atributo y lo coloco antes, sonaría así. Eso, mi preocupación es. Suena también otro glodita, ¿no? Eso, mi preocupación es. Entonces, está mal pronunciado. Entonces, te das cuenta que si el atributo lo canjeas al inicio, pierde el sentido. Si eso pasa, entonces es atributo y no es función de sujeto. Porque cuando hay función de sujeto, el sujeto se puede leer en las dos direcciones sin perder el sentido. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando decimos lo siguiente, ¿función de atributo o de sujeto? Es la pregunta. Mira la oración. Es urgente que te pongas las pilas. Oración compuesta, sí, dos verbos. Es y pongas. Su nexo subordinante, ¿qué? Te limita a tu subordinada, que te pongas las pilas. Le pregunto al verbo, ¿qué es urgente? ¿No? Y reemplazo por eso. Es urgente eso. Muchos podrían decir, profe, función de atributo porque hay verbo copulativo. Ahora te voy a pedir que cambies el orden. No lo coloques al final ese eso, colócalo antes y léelo en las dos direcciones y dime si realmente tiene sentido. Es urgente eso, tiene sentido. Ahora léelo al revés. Eso es urgente. ¿Tiene sentido? Sí, porque cuando hay función de sujeto, ahí también podría aparecer el verbo copulativo.
Pero esta subordinada no tiene función de atributo porque al cambiarse de posición no alteró el sentido de esta. Te doy una oración más para que puedas practicar. Aplique ese truco para el examen de admisión. Mi deseo es que ingreses. La pregunta es, en la oración, mi deseo, la escribí solo para Pablo. Yo creo otra vez. Mi deseo es que ingreses. Ahora sí, para todos. Lee esta oración. Mi deseo es que ingreses. Hay dos verbos. Es ingreses. Hay nexo subordinante. ¿Qué? ¿Quién sería la subordinada? Que ingreses. Y reemplaza por eso. Mi deseo es eso. Ahora cambio lo de posición. ¿Cómo quedaría? Eso mi deseo es. ¿Tiene sentido decir eso mi deseo es? Entonces solo era función de atributo. ¿Por qué no se puede cambiar de posición cuando hay la función de atributo? ¿Por qué no se puede cambiar de posición? Porque el atributo solo ocupa esa posición después del verbo copulativo y solo esa posición. Y al alterar su orden, pierde su sentido, pero el sujeto sí se puede poner antes o después sin alterar el sentido. Te voy a colocar una oración más para todos aquí en el chat. A ver. Es importante que te bañes a diario. Oración compuesta, sí, dos verbos, es y bañes. Nexo subordinante, el qué. Tu subordinada sería que te bañes a diario. Ahora reemplaza por eso. Es importante eso. Ahora altera el orden. Eso es importante. ¿Tiene sentido al leer en dos direcciones? Exacto, entonces cumple función de sujeto. Entonces no te vayas a confundir. Cuando hay función de sujeto y función de atributo, puede ser que tengan verbo copulativo los dos, pero cuando tú alteras el orden de la función de atributo, pierde el sentido. Y cuando hay función de sujeto, puedes cambiar el orden, alterarlo, y el sentido se mantiene. Entonces, ahí puedes comprobar que hay sentido completo, que hay función de sujeto y no de atributo. A ver, Alison, entonces, si sí tiene sentido, es solo sujeto, así es, y no atributo, ya no sería atributo. ¿Sabes quién es el atributo, Alison, en esta oración? Es urgente que te pongan las pilas, urgente. Urgente sería su atributo, ¿no? Que acompaña después del verbo copulativo. Y como ya hay atributo, no puedes colocar verbo, atributo y función de atributo. No puedes colocar dos atributos. Ahí urgente sería el atributo. Y la subordinada era el sujeto de la oración. Aplique ese truco para diferenciar función de sujeto de la función de atributo cuando ambos están compartiendo el verbo copulativo. Profe, ¿qué otra función tenemos? La función del complemento agente. ¿Usted recuerda quién era el complemento agente? Siempre iba encabezado por la forma por alguien y aparecía en la voz pasiva, ¿sí o no? Cuando decía, por ejemplo, la estudiante fue felicitada por el director. La estudiante recibe la acción de ser felicitada por alguien. Y ese por alguien siempre era el complemento agente, ¿sí o no, Jale? Claro que sí. Entonces ya sabes reconocer complemento agente. Entonces te van a pedir dónde hay subordinada sustantiva con función de complemento agente. Primer paso, hay que buscar la voz pasiva. El verbo tiene que tener una perífrasis verbal en voz pasiva. Cuando es una sustantiva con función de complemento agente, profe, tengo que buscar mi enunciado con voz pasiva, porque si no hay voz pasiva no va a aparecer el complemento agente. Segundo paso, hay que buscar ese por alguien. Por ejemplo, por el director, por la universidad. Solo que ese complemento agente no va a aparecer simple. No dice por el director, no dice por, sino que dice por quién. Y aparece ese nexo subordinante, quién. No solo es por, porque un complemento agente simple solo aparece el por. Pero cuando es subordinado, dice por quién. Y aparece ese nexo subordinante. Entonces, yo digo, Juan fue despedido. Sí, Pablito, donde dice perífrasis, PB, dice perífrasis verbal, ¿no? Que está en la voz pasiva. Fue despedido. El verbo aparece en perífrasis verbal. Eso significa PB. ¿Ok? Continuamos, ¿sí?
Ya, seguimos. Entonces yo digo, Juan fue despedido, recibe la acción de ser despedido por alguien. ¿Por quién? Por quien tenía el poder. Y aquí es una oración compuesta, mira, hay dos verbos, fue despedido y el verbo tenía. Hay dos verbos, hay nexo subordinante, entonces es oración subordinada. Y esta subordinada que está aquí, la delimito entre corchetes, desde el nexo hasta el final, es subordinada sustantiva. ¿Con función de qué? Con función de complemento agente. ¿Por qué lo reemplazo por ese por alguien? Juan fue despedido por alguien. ¿Por quién? Por quien tenía el poder. Y sería una subordinada con función de complemento agente, porque se puede cambiar por la frase por alguien. Cuando el examen te dice, ¿dónde hay subordinada con función de complemento agente? Pero dice subordinada. Busca muy bien que el complemento agente no sea simple, que no diga por el director, que diga por quién tenía el poder. Siempre con dos verbos, siempre con forma de subordinada. Profe, ¿hay más funciones? Sí, hay otra función que no es muy recurrente en examen, pero ya ha venido algunas veces. De todas maneras la explico porque San Marcos la ha preguntado alguna vez. La función es más recurrente de todas porque aquí hemos visto varias. Función de sujeto, humano, no humano. Función de o de con verbo transitivo. Función de atributo con verbo copulativo después de él. Función de o y, quien se beneficia con la acción. Función de o de, ¿no? Función de complemento agente. Y de todas ellas, las más comunes en examen, las más recurrentes son función de sujeto y función de OD. Yo te voy a pedir que repases mucho en casa esas dos funciones, función de sujeto, función de OD. Repasa hasta el cansancio. Si usted desea, yo le puedo mandar a la Miss una fotito, una captura de pantalla. No sé, te puedo colocar unas 30 oraciones. Usted reconoce sujeto OD para todos los casos, porque mientras más practiques, mucho mejor será para el examen. Mientras más práctica, más seguro vas al examen de admisión. ¿Ok? Entonces, además de esas funciones, lo que vamos a tener es una función que se llama la función de complemento. Y esa función de complemento solo se usa en las subordinadas sustantivas. Porque hay tres tipos de subordinadas. Subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales. Y la función de complemento es exclusiva de las subordinadas sustantivas. Profe, ¿y cómo sé yo qué función de complemento? Por ejemplo, sé que es o de porque hay verbo transitivo. Sé que es función de atributo porque hay verbo copulativo, profe. Pero ¿cómo sé que es función de complemento? Por el nexo subordinante. Su nexo subordinante no puede ser cualquiera. En el resto de funciones usted podría colocar cualquier nexo subordinante. Sí, cómo, por qué, cuándo, qué, cualquiera. Pero en la función de complemento hay un nexo exclusivo, que es el nexo de qué. Es el nexo dequeísta. Y solo con ese nexo subordinante se podrá formar la función de complemento. Y solo con ese nexo. Si usted ve el qué, no hay función de complemento. Siempre con el nexo de qué, con ese nexo dequeísta. Solo así hay función de complemento. Profe, ejemplos entonces. Por ejemplo, si yo digo, la función de complemento puede ser de tres clases. Hay función en complemento de nombre, en complemento de adjetivo y en complemento de verbo. Quiero que veas la siguiente oración. Yo digo, tengo la esperanza de que volverás. ¿Es oración compuesta? Sí, hay dos verbos. Tengo y volverás. Es oración compuesta. Profe, ¿es subordinada? Sí, porque hay nexo subordinante. ¿Quién sería? El de que. Entonces, todo esto sería subordinada. De que volverás. Todo eso es mi subordinada. Y ahora, mira su nexo. De que. Una vez que encuentra el nexo de queísta, usted dice, sí, profe, es la función de complemento. Pero la pregunta es, ¿en complemento de qué? Te tienes que fijar su antecedente. Si antes del de que aparece un sustantivo, en función de complemento de nombre. Si antes del de que aparece un adjetivo, en complemento de adjetivo. Y si antes del de que aparece un verbo, en función de complemento de verbo. Entonces, cuando te digan, ¿dónde hay complemento de nombre, de adjetivo, de verbo? Tienes que buscar dos cosas, el nexo dequeísta y luego buscar delante del de que quién aparece, si sustantivo, adjetivo o verbo,
para ver si está en complemento de nombre, adjetivo o verbo. Por ejemplo, la primera dice, yo tengo la esperanza de que volverás. Y antes del de que aparece el sustantivo, el nombre esperanza. Entonces, es una subordinada sustantiva en complemento de nombre. Pero si yo digo, estoy segura de que volverás, ese de que forma la función de complemento. ¿Quién es su antecedente? Segura. Pero segura es un adjetivo. Entonces, está en complemento de adjetivo. Yo confío en que pronto volverás. Y yo tengo el de que, pero antes de él está el verbo. Entonces, en complemento de verbo. Profe, ¿y por qué aquí ha colocado en que? ¿Por qué no ha colocado de que? Si usted dijo que solo era el nexo de que, ¿por qué colocó en? Todo eso tiene una respuesta. Por ejemplo, primera nota. La función de complemento solo aparece en subordinada sustantiva, con el nexo subordinante de que, solo con el de que. El nexo subordinante de que puede presentar variantes. No siempre, generalmente con el verbo. Presenta variantes. Profe, ¿y por qué varía? Por una cuestión de concordancia con los verbos. Profe, ejemplos. Por ejemplo, cuando digo esto, yo no puedo decir lo siguiente. Yo pienso de que sería mejor viajar en diciembre. Yo pienso de que. No es correcto decir pienso de que, porque yo no pienso de eso, sino que yo pienso en eso. ¿Te das cuenta? El verbo pensar no se usa de la forma de que, porque yo no pienso de algo, sino que yo pienso en algo. Así también, por ejemplo, aparece el verbo confiar, porque yo no confío de eso, sino que confío en eso. Entonces, por una cuestión de concordancia, a veces ese nexo de que cambia al en que. El que se está manteniendo. El único cambio fue cambio de preposición. Cambiamos de por en. Pero ese en jóvenes tiene el mismo valor que el de. Funciona igual. Solo que lo he cambiado por una cuestión de buen sonido. Porque no suena bien decir confío de que. Porque yo no confío de eso, sino que confío en eso. Confío en algo. Yo no pienso de algo, sino que pienso en algo. Y tiene que ver mucho con la naturaleza del verbo, ¿ya? Entonces, por esa razón, el de que podría tener una variante. Y en vez de colocar de que, colocar en que. Sobre todo cambia con el verbo, por una cuestión de buen sonido y de concordancia. Por ejemplo, en el caso que no encontremos el nexo de que, eso es muy importante. Te dicen, ¿dónde hay subordinada con función de complemento? A usted busca, la profe me dijo, de que, voy a buscar el de que, mi alternativa, de que, y no encuentras el de que. Entonces, puede pasar eso, ¿ah? Si no encuentras el de que, opción número 2 que te puede salvar. Si no hay de que, lo han cambiado en el examen por la forma de más infinitivo. Porque recuerdan en la primera parte de la clase que dije, cuando no hay nexo subordinante, reemplazo con el infinitivo. Entonces, en vez de colocar de que, puedo colocar de más infinitivo. Y ese infinitivo reemplaza al que. Profe, un ejemplo para ver cómo sería. Vamos a ver, por ejemplo, cuando digo esto. Estoy seguro de que ingresaré. Ahí hay función de complemento. ¿De qué? En complemento de adjetivo, mira, ¿no? Seguro. Pero si yo digo, estoy seguro, ya no digo de que ingresaré, sino que digo, estoy seguro de ingresar. Aquí hay de queísmo. Tal vez no diga de qué, pero dice de más infinitivo, de más ingresar. Entonces, ese de ingresar equivale al de que. Entonces, sí hay complemento de todas maneras, y en complemento de adjetivo, porque delante de él está el adjetivo. Profe, y si yo quiero colocar esto, estoy seguro de mi vacante. ¿Aquí función de complemento? No, no hay complemento de nada, porque la función de complemento aparece en subordinadas sustantivas. Y para que sea subordinada sustantiva tiene que ser oración compuesta. ¿Cuántos verbos hay aquí? Uno, estoy. Y con un verbo yo no puedo formar oración subordinada. Es más, aquí no dice de que, dice estoy seguro de mi vacante. El único nexo que uso es la preposición de, pero el de está solito. Entonces ahí no hay complemento. Tiene que ser de que o de más infinitivo. Por ejemplo, estoy seguro de volver. También de más infinitivo. O aparece de que o aparece de más infinitivo. Pero si aparece el de solito,
ahí no hay función de complemento, siempre con el nexo dequeísta. A ver, Pablo, entonces el en que solo se varía con la función de complemento de verbo. Así es, solo por una buena conjugación con el verbo y solo con eso. ¿Hasta ahí nos hemos comprendido, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasaría si yo coloco una oración como esta? Me dijo que volvería. ¿Cree usted que esa oración, me dijo que volvería, podría ser una función de complemento? ¿Sí o no? Me dijo que volvería. ¿Puede ser la función de complemento? No. ¿Por qué, Carlitos? Porque dice, me dijo que, profe. Dice que. ¿Y qué tiene que decir? De que. Muy bien. O si no hubiera el de que, en que. Y si no hay en que, de más infinitivo, ¿no? Pero si solo dice que, eso no es función de complemento. Tiene que ser el de que necesariamente. Entonces vamos a practicar. Vamos a practicar. Por ejemplo, voy a colocar oraciones, voy a pulsar varias, y usted me dice qué función hay. ¿Ya? No te preocupes, eso, entendí la idea. Infinitivo. ¿Qué subordinada es? A ver, a reconocer, ¿ok? Sobre todo la parte de las funciones. Entonces usted me dice sujeto, atributo, profe, o de, o i, agente, complemento, ¿ya? Por ejemplo, miren la primera oración. Quien no ha experimentado dolor, no ha amado. ¿Quién sería tu subordinada? Quien no ha experimentado dolor. Donde su nexo es el nexo quién. Y le pregunto al verbo principal. ¿Quién no ha amado? ¿Quién no ha amado? Quien no ha experimentado dolor. Él no ha amado. Si se cambia por el pronombre él, ¿qué función encontramos, chicos? Sujeto. Muy bien, Carlitos. Muy bien, Juan. Siguiente. Quien te engañó con tu hermano, ahora te pide perdón. ¿Quién es la subordinada? Quien te engañó con tu hermano. La segunda oración, ahora te pide perdón. Su nexo, ¿quién? Le pregunto al verbo, ¿quién te pide perdón? ¿A quién te pide perdón? Quien te engañó con tu hermano. Reemplaza por él o ella. Ella ahora te pide perdón. Sujeto, muy bien, Génesis, muy bien. Siguiente, a ver. No ingresaron a la disco quienes traían zapatillas de nacos. Subordinada, quienes traían zapatillas de nacos. Y le pregunto al verbo principal, ¿quiénes no ingresaron a la disco? Ellos no ingresaron a la disco. Ellos, que realizan la acción de ingresar a la disco. ¿Qué función hay? Sujeto, ¿no? Un sujeto humano, muy bien. Siguiente, el que se enamora pierde. La subordinada, el que se enamora, el que tiene el nexo. Verbo principal, pierde. Y le pregunto a mi verbo principal, ¿quién pierde? La respuesta es el que se enamora. Reemplaza por un pronombre. Él pierde. Ella pierde. ¿Qué función encontramos? Sujeto también. Muy bien. Siguiente, es urgente que te pongas a estudiar. ¿Quién sería su subordinada? Que te pongas a estudiar. Pregúntale al verbo. ¿Qué es urgente? Pero como estudiar es un acto, reemplazo por eso. Es urgente eso. La pregunta es, ¿sujeto o función de atributo? Mira que hay verbo copulativo. Carlos ya la dudó, profe, atributo es profe. ¿Seguro? ¿Recuerda usted del truco que le enseñé de alterar el orden? A ver, altera el orden. Es urgente eso. Ahora cambia el orden. Eso es urgente. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿era atributo o era sujeto? Caíste, caíste. Sujeto, pi, pi, pi. Sujeto, era casi, casi. Ya, muy bien. No te preocupes, seguimos, seguimos. Siguiente. Es recomendable que uses hilo dental. Es recomendable que uses hilo dental. Subordinada, que uses hilo dental. Es recomendable eso. Mira, verbo copulativo. Atributo o sujeto. Aplica tu truco ahora sí otra vez. Es recomendable eso. Eso es recomendable. Jennifer, este profe, no caigo, es sujeto, sujeto. Sujeto, muy bien. Tenía sentido en las dos direcciones. No es justo pagar tanto por amor. ¿Quién sería la subordinada?
Profe, la subordinada es pagar tanto por amor. ¿Y dónde está su nexo subordinante? Profe, no hay, pero hay infinitivo, claro. Pagar es infinitivo, forma la subordinada. Y le pregunto al verbo, ¿qué no es justo? No, no es justo eso. Eso no es justo. ¿Tiene sentido, no? Función de sujeto, muy bien. Me disgusta que tu madre esté en todas. Subordinada, que tu madre esté en todas. ¿Qué me disgusta? Me disgusta eso. Eso me disgusta. ¿Sujeto, sí o no? Claro. Profe, ¿y no puede ser o de? ¿No? Me disgusta algo. Ya, si fuera o de, me disgusta algo, cambia por el pronombre lo. ¿Cómo quedaría? Me lo disgusta. ¿Suena bien decir me lo disgusta? No. Un truquito más. Nunca aparece o de con verbos de sentimiento. Disgustar, emocionar, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir me disgusta eso, me lo disgusta. Me emociona eso, me lo emociona. Me excita eso, me lo excita. No, siempre que hay verbos de sentimiento como emocionar, gustar, disgustar, excitar y son verbos de sentimiento, nunca aparece el o de. ¿Ya? Por ahí se puede fijar por la clase de verbo. Me disgusta eso, eso me disgusta, tiene sentido en las dos direcciones, sujeto. Sugiero que vayamos a un lugar más tranquilo. La pregunta es, ¿función de sujeto o función de o de? Profe, sujeto no es, profe, porque el sujeto ya está ahí. ¿Quién sugiere? Yo sugiero. El sujeto está tácito. Yo sugiero. ¿Qué sugiero? Que vayamos a un lugar más tranquilo. Yo lo sugiero. ¿Qué función habría? O de. Muy bien, yo lo sugiero. Bien, Génesis. Siguiente. Ella me propuso ir al lado oscuro. Primer verbo, propuso, ¿no? Y voy a buscar el nexo subordinante que no está el nexo subordinante, pero dice ir. Y si hay infinitivo, puedo formar subordinada. Entonces, yo digo lo siguiente, ella, sujeto, me propuso. ¿Qué me propuso? Me propuso algo, me lo propuso. ¿Qué función hay? O de, muy bien, Carlito. Siguiente, ella no sabía que eras inexperto. Ella, sujeto, no sabía, nexo subordinante, ¿qué no sabía? No sabía eso, no lo sabía. O de, muy bien chicos, o de, mi sugerencia es que no confíes en los hombres. Subordinada, que no confíes en los hombres. Ahora, mira su verbo, es un verbo copulativo. ¿Función de sujeto o función de atributo? Profe, pero miren su posición, profe, después del verbo copulativo. A ver, aplica tu truco. Mi sugerencia es eso, tiene sentido. Eso mi sugerencia es, ¿tiene sentido al revés? Ya no, ahí recién puede decir, profe, sí es un atributo, porque solo debe aparecer después del verbo copulativo. Si le cambio el sentido, su sentido se pierde, porque no le corresponde aparecer ahí, solo después del verbo copulativo. Atributo, bien. Mi ilusión es convertirme en un gran investigador. Profe, ¿dónde está su nexo subordinante, profe? No hay nexo subordinante, pero mira esto, convertir, ir, ar, infinitivo. Entonces yo pregunto al verbo, mi ilusión es, ¿qué es mi ilusión? Mi ilusión es eso. Ahora voltee el orden. Eso mi ilusión es. No es sujeto, ¿no? Es función de atributo. Bien. Ahora vamos a ver esto. Porque chicos, hasta para hacer memes hay que saber subordinadas. Porque lo que hacen memes saben oración compuesta. ¿No? Así es. ¿No? Los que hacen memes no son flojos, ¿ah? Saben subordinadas. Ahora, para que hagas tus memes tú tienes que saber subordinadas. Por ejemplo, dice lo siguiente. Solo te pido que nunca me olvides, te amo. Solo te pido que nunca me olvides. Yo te pido algo. ¿Qué te pido? Que nunca me olvides. Yo te pido eso, yo te lo pido. ¿Qué función hay ahí? Te lo pido. Génesis, muy bien. O de Jades, muy bien. O de. Una más. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime eso. ¿Con quién andas? Dímelo. No hay sujeto porque el sujeto está aquí. No, tú dime. Tú dime algo. Dime eso. Dímelo. Función de o, de. Y la siguiente.
y te diré quién eres. ¿Qué te diré? Eso, quién eres. Yo te lo diré. También hay función de o de. Así es. Siguiente. Beba sin pecado. El que bebe se emborracha. El que se emborracha duerme. El que duerme no peca. El que no peca va al cielo. Y si al cielo vamos, bebamos. Hay varias subordinadas, ¿ah? A ver, vamos a ver. Identifiquen, por favor. La primera dice, poeta dice, ¿no? Dice, el que bebe se emborracha. ¿Quién sería la subordinada? El que bebe. Aquí está su nexo, mira. Y le pregunto al verbo, ¿quién se emborracha? El que bebe. Él se emborracha. ¿Qué función hay ahí? Sujeto, ¿no? Un sujeto humano. Mira la siguiente. El que se emborracha duerme. ¿Quién duerme? Él duerme. El que duerme no peca. ¿Quién no peca? Él no peca. El que no peca va al cielo. ¿Quién va al cielo? Él no va al cielo. Entonces, ahí hay más de una subordinada. Todas tenían la función de sujeto, ¿sí o no? Y última, a ver, última. ¿Qué dice en la última? Dice, el que ríe último, ríe mejor. Ah, están varias hormiguitas, mira, la última está riendo mejor. ¿Quién es tu subordinada? El que ríe último, ¿no? Aquí está su nexo, mira. El que ríe último, subordinada. Y le voy a preguntar al primer verbo principal. ¿Quién ríe mejor? ¿Quién ríe mejor? El que ríe último. Reemplaza por un pronombre. Él ríe mejor. Ella ríe mejor. Entonces había una función de sujeto. Así es, chicos. ¿Nos hemos comprendido por el día de hoy? ¿Sí? Perfecto. Me voy contenta entonces, chicos. Yo voy a proyectar la práctica para poder resolverla. Elegimos algunas para poder resolver juntos y ya habremos quedado aquí por el día de hoy. No era tan complejo, ¿sí o no? Comenzaste diciendo, tengo miedo, ¿no? Subordinada sustantiva, tengo miedo, profe. Ahora ya no tienes miedo, ¿sí o no? Ya no es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de practicar un poquito más, ¿no? De leer, dar una leidita más al PPT, practicar más ejercicios, porque la práctica es el maestro, hijo. Mientras más practiques, más vas a aprender. No te preocupes si te equivocas, ¿ah? Porque de los errores se aprende. Es más, yo coloco ejemplos de tal manera que usted pueda caer en la resolución. Yo busco que tú caigas. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un error, jóvenes, el error te enseña a no cometerlo otra vez. Y cuando usted ve ese tipo de ejemplo en el examen, dice, ah, no, ya caí una vez, otra vez no puedo caer. Entonces se busca que el alumno en la clase se confunda. A eso se llaman contraejemplos y todo docente lo debe usar para que el joven aprenda de sus errores. Una vez que te duele, dice, fallé, profe, te duele, fallaste, ya sabes que a la próxima no te puedes volver a confundir. Es como en el amor, ¿no? Te equivocas en elegir, no lo puedes hacer otra vez, ¿no? De la misma manera, chicos. Ahora, yo voy a proyectar, chicos, la práctica. Ahora voy a buscar un ratito. Aquí está la práctica. Pi, pi, pi. ¿Te hice recordar a alguien? Henry dice que se equivoque, la llama borracha. ¿Qué es eso, joven? Es más, ustedes no deberían ni de beber, chicos. Ustedes saben que cada vez que uno bebe, por cada vasito de alcohol que ustedes beben, queman por lo menos unas 100 neuronas. Y esas que no las vuelven a recuperar para el examen de admisión. Entonces, todo postulante tiene que tener su mente clara y enfocada. No puede irnos a un compromiso, no sé, profe, esos son, no sé, los 50 años de casado de mis padres, ¿no? El quinceañero de mi hermana, profe, voy a brindar una copita de champán, una copita de vino, ya está bien, ya. Suficiente, luego tus fruguitos nada más, ¿no? Tu agüita, ¿no? Sus neuronas, cuídalas para el examen de admisión, chicos. Neuronas que se pierden, neuronas que no se recuperan. Usted tiene que estar enfocado en su objetivo. Su objetivo es ingresar. No cualquiera ingresa a San Marcos, solo los mejores, los valientes, ¿no? Porque recuerden que Dios da sus batallas más grandes y las más fuertes a sus mejores guerreros. No cualquiera ingresa a San Marcos. Si usted quiere ingresar, tiene que enfocarse. Nada que me emborracho, la llamo, nada. Es más, el verbo emborracharse no debe estar pero ni en tu boca. Deben estar en tu boca palabras como repasar, leer, reconocer, marcar claves correctas. Esos verbos úsame. ¿Ya? Ahora sí, empezamos. Mira, pregunta número 1 dice,
Indique la alternativa que presenta una proposición subordinada sustantiva y que esté en función de complemento de verbo. Ah, la profe me dijo complemento, función de complemento. Profe, dequeísmo voy a buscar primero y luego veo a quién modifica, pero busco el dequeísmo. Entonces, mira la primera. La fiscal solicitará que, esto puede ser complemento, solicita que, el reo respondió que, no, profe, no es. Pregúntale si, nexo de complemento, la profesora se emocionó de que, ah, puede ser, profe, quien obtuvo el primer puesto fue ¿quién? ¿Quién es nexo de complemento? Ya tienes una clave, ¿no? ¿Quién es tu clave? Al ojo, la de la profesora se emocionó de que la premiaran, de que complemento, y te piden que sea complemento de verbo. Mira su antecedente, emocionar. Sí, estaba en complemento de verbo. O sea, clave, dadito. Seguimos a ver. Dice, marca el enunciado en el que aparece una subordinada sustantiva, pero que esté en función de sujeto. Puede ser un sujeto humano, reemplaza por él, ella, o un sujeto no humano, reemplazable por eso. Por ejemplo, recordó que hoy no viene, ¿no? La pregunta es, ¿este que hoy no viene puede ser función de sujeto? Profe, recordó eso, profe, es un sujeto. Pero la pregunta es, ¿el sujeto ya no existe? Siempre pregunta, ¿quién recuerda? ¿Quién realiza la acción de recordar? Él recordó. El sujeto ya está tácito ahí. No puedes colocar otro sujeto después. Entonces yo digo, él recordó algo. Él lo recordó. Esta primera oración, si se reemplaza por lo, no tiene función de sujeto. ¿Tiene función de qué? De o de. Muy bien, o de, no es, te piden sujeto. Dicen que aprobó el examen. ¿Quiénes dicen? Ellos dicen. El sujeto ya existe. ¿Y qué dicen? Eso, lo dicen. Otra vez la función de o de. Profe, tampoco es la B. Profe, la C, dice la Jade. Vamos a ver, Jade. No importa que llegue solo. No importa eso. Eso no importa. Sí, puede ser, ¿no? Se lee en dos sentidos, no pierde el sentido, puede ser, es una buena clave, ¿ah? En la D, temen que no asista al expositor, ¿no? Temen eso, lo temen. ¿Quiénes temen? Ellos, el sujeto ya existía. Yo no sé quién pintó la pared, yo no sé eso, yo no lo sé, o D. El sujeto ya estaba acá, yo, sujeto tácito. Siempre, hijo, recomendación, completa tu sujeto tácito para que veas que lo que sigue posiblemente pueda ser un atributo o un OD. Entonces la clave era casita. No importa eso no importa, ¿sí? Puede ser la clave casita. Pregunta 3. En el enunciado, la subordinada sustantiva, ¿qué función cumple? Dice, como dice acá, sustantiva, ya, como que, ¿no? El que es un elemento, dice, ¿no? ¿Qué función va a cumplir esa subordinada? Dice, está prohibido fumar en lugares públicos. Profe, voy a buscar mi nexo subordinante. No hay nexo subordinante, pero sí encontramos algo, infinitivo, muy bien, Juancito, fumar. Así es. Entonces, la subordinada sería, ¿quién subrayas ahí? Fumar en lugares públicos. Y le pregunto al verbo, ¿qué está prohibido? Está prohibido eso. Pero como hay verbo copulativo, voy a leer en dos direcciones para ver si es sujeto o para ver si es atributo. Está prohibido eso. Eso está prohibido. ¿Tiene sentido? Entonces no era atributo. La clave tenía que ser casita. Muy bien. Ahora, en la 4 te pide una función de atributo. Atributo. Entonces hay que buscar verbos copulativos. Mira, la A la voy a eliminar. Porque mira lo que dice, no me gusta que. Mi nexo es que, ya. Pero mira su verbo, gustar. Gustar es un verbo de acción. ¿Usted cree que puede aparecer un atributo con un verbo de acción? No. Entonces, no puede ser eso, ¿no? Anselmo prometió retornar. Retornar, el infinitivo, subordinada. Pero mira su verbo, prometer, verbo de acción. No, profe, verbo de acción tampoco. Sigo buscando. El problema es, esta puede ser sí o no, verbo copulativo. Allá. ¿Qué es el problema? Que ha aumentado la delincuencia. Esta sería mi subordinada. Su nexo, ¿el nexo qué? El problema es eso. Léelo al revés. Eso, el problema es. ¿Tiene sentido decir eso, el problema es? No, no. Y como perdió su sentido, entonces sí afirmo que es un atributo y la clave sería casita.
¿Por qué? Porque el atributo solo le corresponde aparecer en esa posición, después del verbo copulativo. No se puede mover hacia adelante. Profe, y en la D, le fascina viajar, viajar el infinitivo, pero fascinar es un verbo de acción, no es copulativo, ¿no? Profe, y es una gran decepción que la selección no clasifique, ¿no? Ya, acá hay verbo copulativo, y la subordinada sería esto, mira, que la selección no clasifica, acá está su nexo, pero reemplaza por eso, y lee en dos direcciones. Es una gran decepción eso es una gran decepción, ahí no perdió el sentido. Entonces, por más que había verbo copulativo, solo había función de sujeto. Y recuerden que fascinar es un verbo de acción. Esta es la clave, casita. Pregunta número 5, dice, te dan 4 oraciones, pero te piden señalar, ¿no? Donde hay función de objeto directo o de, hay que reemplazar por el pronombre lo, hay que buscar verbos transitivos de acción. Entonces vamos a ver, dice, aún no saben si el sábado habrá clases en la universidad. Todo esto mi subordinada, donde su nexo es el sí. Aún no saben eso, aún no lo saben. ¿Hay función de o de en la 2? Sí, en la 2 sí. Profe, y en la 1, encontraron los documentos que habían estado buscando. Los documentos que habían estado buscando. Profe, este que habían estado buscando es mi subordinada, ¿sí o no, profe? Sí, pero ¿se reemplaza por los? No, porque aquí, ¿quién es el o de? Los documentos. ¿Qué encontraron? Los documentos. Los encontraron. Pero mire lo de los documentos no tiene forma de subordinada. Tiene forma simple nada más. Profe, ¿y este qué que está aquí, que habían estudiado ya? Esto que habían colocado aquí, que habían estado, es subordinada. Pero ¿sabes de qué tipo? Subordinada adjetiva. No es sustantiva. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Pero lo que quiero que veas es que aquí en la 1 sí había OD, pero era un OD simple. ¿Qué entregaron? Los documentos, los entregaron. Es un OD simple. No tiene nexo subordinante, no tiene forma de infinitivo. La 1 no cuenta, 2 sí. Profe, 3. Le preguntaron cómo había resuelto tan rápido el examen. ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo había resuelto el examen? Su nexo subordinante. ¿Cómo? ¿Qué le preguntaron? Eso. Lo preguntaron. Se lo preguntaron. ¿Se reemplaza por lo? Sí. Puede ser la función de OD. En la 4, trajeron toda clase de artefactos extraños a nuestro pueblo. ¿Qué trajeron? Toda clase de artefactos extraños. Los trajeron, pero es un OD simple. No tiene nexo subordinante, ni tampoco tiene infinitivo. Es una oración simple y te piden que sea subordinada compuesta. Entonces cumple la número 2 y la número 3 y marcaríamos barquito. Cuidado con eso. Cuando te piden función de orden subordinada, te van a colocar solo por molestar odes simples. No los cuenten. ¿Cómo sería la oración en el enunciado 3 reemplazando por lo? Aquí sería así. Preguntaron eso, lo preguntaron. Pero como aquí dice le, que es el pronombre de hoy, ese le, Carlitos, lo voy a cambiar por se. Porque no puedo decir le lo preguntaron. Suena mal decir le lo preguntaron. Entonces, ese le lo cambio por se, pero sigue siendo oí. Solo lo cambio por se para que tenga un buen sentido, un buen sonido. Y así puedo decir se lo preguntaron. Y así suene mejor, ¿no? Pero hay que hacer un cambio por el le. Luisito, a ver, en la 2, ¿cuál es el nexo? Aquí en la 2, el nexo es el sí. El condicional, sí. Aún no saben eso, aún no lo saben. El sí es el nexo subordinante. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? En el caso de los dos, el nexo Luis era el sí. ¿Ya? Buscamos otra vez. Ah, esta, por ejemplo. Esta no. Esta la voy a resolver la próxima semana que tiene adjetivos, adjetivas. Se va a confundir más. Ya, esta, por ejemplo, la 7. ¿Ya? En la 7 dice, por ejemplo, señale la oración en la que se subrayó correctamente la preposición subordinada sustantiva, ya que dice, quienes están pensando venir a las clases de reforzamiento, no. La pregunta es, ¿si ha subrayado bien la subordinada sustantiva? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Profe, pero para que sea subordinada sustantiva,
Tiene que haber más de un verbo. ¿Cuántos verbos hay aquí? Están pensando venir. Todo esto, hijo, están pensando venir, es una perífrasis verbal. Pero una perífrasis equivale a un solo verbo. Entonces, como hay un solo verbo, es oración simple, no es compuesta. En la B dice, ¿a dónde eran todas madres? Debe ser todas las madres, está mal escrito, ¿no? ¿A dónde irán todas las madres con sus pañuelos blancos y sus carteles? Un solo verbo, oración simple. La policía acaba de enviar un comunicado que explica cómo ocurrieron los hechos. Ya, la policía acaba de enviar. Acá hay un verbo, acaba, explica, dos verbos. Y la oración sería, la policía acaba de enviar un documento, ¿no? La subordinada sería, que explica cómo, desde el qué, no han subrayado todo. Les preguntaron, ¿no? ¿Qué les preguntaron? Si todos estaban fuera de la fábrica cuando ocurrió el incendio. ¿Qué le preguntaron? Si todos estaban fuera de la fábrica, ¿no? Si está bien subrayado o no. Que te preocupes del perrito cuyo dueño lo abandonó es lindo. La clave tiene que ser esta de acá. ¿Qué les preguntaron? Si todos estaban. Se lo preguntaron y había pues una función de objeto directo, ¿ok? Nos vamos a quedar aquí, jóvenes, por el día de hoy, pero les voy a pedir que ustedes resuelvan las oraciones que faltan, ¿ya? Que diga sujeto, atributo o de y que marque la clave correspondiente. Sí, chicos, era simple, así es. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Espero que hayan comprendido la clase, chicos, pero yo tengo que dejarle tiempo también para su quizzes. Miss, ¿está presente ahí? Sí, gracias, profesora. Justo ahorita ¿Tutora por ahí? Sí, ¿sí me escucha? Vos a preguntarle. ¿No les pasó la misma clave, chicos? Ah, yo no la escucho. Mejor le hablo por el WhatsApp, ¿ya? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, Miss. Ah, listo. Chicos, les paso el link del Quizzes para que puedan ir ingresando de una vez y comenzar. Yo me comunico con la Miss. Ya les mando el quiz, chicos. Ya, entonces, vamos a pedirle a la Miss que les envíe. Si yo no la escuchaba a la Miss, le hablo por WhatsApp por eso. Sí, profesora, cualquier cosa con Carolina. ¿Ya? Pero hacemos lo siguiente, chicos. Como el tiempo ya me ganó, chicos. Yo le voy a compartir a la Miss la práctica que tengo con las claves de la coordinada que hicimos la semana anterior y las que faltarían las voy a sombrear también para compartírselas a ustedes. Y si tuvieran alguna consulta, por favor, mediante el chat que tienen de WhatsApp, díganle a la tutora. Tales preguntas no entendimos. Por ejemplo, de la coordinada no entendí, por ejemplo, 9, 12, 15, ¿no? No entendí esas, profesora, no las pude resolver. Que entonces me manda a la misma una fotito de esas preguntitas y yo le mando la resolución para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Marco la clave y también explico. Voy a colocar la explicación de manera escrita, le mando una fotito y ustedes ven cuál era la resolución. Pero escójanme de la coordinada cuáles son las más difíciles, porque hay algunas que ustedes la pueden sacar al ojo, ¿ah? Porque hemos resuelto toda la teoría de coordenadas. Entonces, las que le parezcan difíciles, profe, por ejemplo, no me salieron 4, profe, estoy dudando ya. Esas 4 que me mande fotito para yo poder indicar la clave y la resolución de cada uno. Sí, mándale por el WhatsApp a la Miss. Mándale. Ella me lo va a enviar por mi WhatsApp a mí. No hay problema. Escoge, Palito, cuáles no te salieron. Y ya, profe, estas 4 dudé, ya, esas 4 voy a colocar solución. ¿Ya? Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Muchas gracias a ustedes por la atención. En un rato más les comparto el PPT. Sí, le voy a mandar las PPTs también. Ya, nos vemos, chicos. Los dejo con su quizzes. Suerte. Vamos a ver cómo van con esa precisión. Tienen que ser 90% por lo menos jóvenes, ¿ah? Nada de pipipi. Suerte, chicos. Ustedes pueden. Confíen en ustedes. Lo han hecho bien.
Confianza en sí mismo, vamos, vamos. Listo, chicos, comenzamos de una vez. Ya, 60% ya. Listo, comenzamos. Termínense de unir, por favor, para poder comenzar. Listo, chicos, comenzamos. Eh, Comienzo.
Listo, chicos, finalizo. Sí, eh, profesora, ¿todavía se encuentra en sala? Chicos, creo que no me escucha, le pueden escribir igual. Eh, sí, profesora, ¿me escucha? Creo que no me puede escuchar. No sé si a ustedes los puede escuchar. Listo, chicos. Nada, analizando sus resultados, a practicar más, estudiar más, repasar más. Hay preguntas